Estamos antes de venir aquí también. Pero lo que cuenta ahora es lo que pase en ese campo, Ana Victoria. De momento, nada más. Nosotros volvemos con este asunto y con otros muchos a las 8:30, como siempre, en la segunda edición de Aragón Noticias. Y como siempre, nosotros estaremos ahí a ver qué nos contáis. Gracias, Javier. Buenas tardes. Les decía antes que tenemos hoy historias duras que contarles. Todos los miembros de una misma familia en paro. Es una pesadilla, pero en el caso de Elsa es bien real. De aquí a un mes tendrán que dejar su casa e incluso se van a ver obligados a abandonar Aragón. Lo peor de todo, además, es que aseguran que han perdido ya la esperanza de que su situación pueda mejorar. A ver, la situación realmente es muy precaria en este momento, debido a que, bueno, ninguno de los componentes de mi familia tienen trabajo, no tenemos ninguna clase de ingresos, el ultimátum representa que queda hasta finales de julio. En esa fecha, pues seguramente pues nos tendremos que dejar la casa y, bueno, y el destino es un poco incierto. A ver, de gastos fijos, mensualmente tenemos el alquiler, que ascienden a unos 600 euros, más luz, agua, teléfono, gas, pues aproximadamente unos 300 euros más, que son 900 euros, independientemente de la comida, claro, para todo el mes, y actualmente pues realmente no percibimos ninguna clase de ingresos. O sea, yo no cobro paro, mi marido tampoco, la nena está estudiando, y bueno, y la situación es esta, ¿no? Hemos estado repartiendo currículums en todos los polígonos industriales, hemos recorrido Zaragoza entero buscando, y que ahora está la cosa muy mal, y que está muy mal, y cómo está muy mal. Realmente, si no encontramos trabajo, tenemos que marchar, porque lo que no vas a hacer es vivir en una casa y no pagar alquiler. La niña pues se ha estabilizado, tiene sus amiguitos, tiene su novio, y la verdad, pues tenía planteado su futuro aquí, y ahora pues se le va a venir desmoronado. Tú, además de estudiar, estás buscando trabajo también para colaborar en casa, ¿no? Sí. Y nada, no hay manera. No. Entonces te piden experiencia, yo no tengo experiencia, nunca he trabajado. Pues mal, muy mal. Una de las maneras de las que buscas trabajo es a través de internet. Sí, aparte me he apuntado varias páginas, pero como puedas comprobar, en todos lados me están descartando. O sea, es una cosa que no entiendo. Joder, conductor de tráiler, yo llevo muchos años con un tráiler y trabajando de noche, y ahora me descartan, no sé el por qué. Supongo pues que lo que hemos comentado antes un poco, ¿no? Es un poco por la edad. Yo he llegado a los 50 años y me veo pues fuera de plaza, ¿no? Supongo que la desesperación por la búsqueda de trabajo y por vivir esta situación hará que en casa también la situación sea un poco incómoda, ¿no? Sí, realmente muchas veces hay tensiones cuando no las tiene que haber, hay pequeños roces o tensiones y discusiones que a veces dices, bueno, es que eso es absurdo, ¿no? Discutir por una cosa así, pero simplemente la situación ya te lleva a ello, ¿no? Entre nosotros hay malas contestaciones, cosas que nunca se han dado, o sea, quieras o no quieras, siempre crea la tensión. Bueno, como puedes ver, realmente la realidad se ajusta a lo que hay. La nevera está vacía. Pero vacía. O sea, como ves, solamente hay lo que hice ayer por la noche, que hicimos un plato de ternera, una docena de huevos, un par de salchichas y como es un poco de mantequilla y no hay más. ¿Qué se siente al no tener nada que echarse a la boca? Pues imagínate, mucha frustración y no más. Es duro, ¿no? Alguna solución tendremos que buscar. ¿Qué te gustaría pedir? Trabajo. Simplemente trabajo. Que nos dieran la oportunidad de poder volver a llenar esto. Pedimos eso, un poco de ayuda, no monetaria, sino que nos den la oportunidad de encontrar un trabajo. No pedimos hacernos millonarios, pedimos poder comer día a día. Pues suerte es lo que pedimos y deseamos para esta familia, que realmente tienen una situación dura, muy dura. Ahí tienen ese número de teléfono, cualquier ayuda les podría